Existe ambigüedad en las acciones del gobierno. Por un lado, el presidente Moreno inyecta optimismo con su discurso y por el otro, algunos de sus asesores o ministros hacen o dicen lo contrario y así tienen mareada a la oposición. Pero veamos qué nos dicen los líderes indígenas que fueron testigos del diálogo con el gobierno, pudieron verlo ceder de alguna manera y a la vez recibieron presiones de miembros de Alianza País. Para responder a estas inquietudes hemos invitado a Carlos Pérez Huartambel, doctor en jurisprudencia con especialidad en justicia indígena, derecho ambiental, derecho penal y criminología, ex concejal de Cuenca y militante de Pachacutic. Actualmente preside la Ecuarunari. Esto es Poder Ciudadano, el espacio donde los mandantes pueden comprender mejor lo que están haciendo sus mandatarios. Bienvenidos. Muchas gracias, Carlos, por haber aceptado nuestra invitación. ¿Qué es lo que nosotros sentimos como indígenas, en este caso ustedes, sobre la posición del gobierno? ¿Cómo les ha ido? ¿Ustedes han cambiado la postura de lo que ocurría con Rafael Correa? ¿Hay más credibilidad y más expectativas, mejores esperanzas? Buenas tardes y un gusto estar aquí. La esperanza es lo último que se pierde, nos han enseñado, y nosotros siempre abrigamos esperanza, la esperanza de un nuevo régimen, de un nuevo gobernante que abra no solamente las manos, sino que abra el corazón a los ecuatorianos. Y en estos 100 días primeros, tener ya un criterio certero de por dónde se enrumba el gobierno de Lenín Moreno, todavía es una prueba muy difícil de poder contestar. Todavía hay claroscuros en el panorama, todavía hay mucha incertidumbre, mucha confusión. Sin embargo, sí podemos ver algunos elementos que son flujos y contraflujos. Un elemento positivo, podríamos decir, y no solamente para el movimiento indígena, sino es un sentir, creo, de los ecuatorianos, me atrevo a pensar así, que hay un aire fresco que respiramos los ecuatorianos. Por lo menos ya no nos abombamos y nos vuelven mal genios y no somos presa fácil de esa mediatización, de ese estado de propaganda diario y sobre todo de las descalificaciones del que fuimos objeto de manera progresiva y sistemáticamente durante los 10 años en aquella nefasta acto de propaganda que se daban los días sábados, las sabatinas, que el que sabemos despotricaba y buscaba adversarios y enemigos. Nadie se libraba, absolutamente nadie. Creo que una vez era la prensa, otra vez eran los educadores, otra vez los sindicalistas, otra vez los indígenas, otra vez los ecologistas, o incluso en Saramontón a todos nos bombardeaba y nos metía en el mismo saco, sin discriminación alguna, sean banqueros, sean trabajadores, sean indígenas, a todos juntos. Vemos de alguna manera entonces que el ambiente es favorable en ese sentido, podemos al menos dialogar. En ese sentido creo que es válido, sin embargo el diálogo es una propuesta potente que creo que le va bien a Lenín Moreno, pero hay que ver ahora ese diálogo si realmente se llega a cristalizar en cuanto a los resultados, porque dialogar es lindo. Antonio Machado, este poeta, nos enseñaba que dialogar significa escuchar primero y luego escuchar. O sea, escuchar, pero escuchar, no oír, sino escuchar, y escuchar significa también tomar parte del otro lado y asumirlo y sentirlo y actuar. Entonces, mientras no haya resultados, todavía es muy prematuro hablar de que el diálogo va a dar frutos. Ojalá, nosotros apostaríamos que ese diálogo dé frutos, pero probablemente y muy probablemente, y casi yo apostaría más por la segunda opción, que ese diálogo va a terminar otra vez siendo una retórica y podría abortar en cualquier momento cuando no se ven resultados. ¿Ustedes ven algún tipo de ambigüedad entonces entre lo que se dice y lo que se hace? Mucha ambigüedad, y puedo dar un sinnúmero de ejemplos. Tema corrupción,
se conformó un frente de transparencia contra la corrupción, pero no vemos resultados. Si bien se ha permitido algo, que la justicia actúe algo, pero es muy poquito, porque si no sería por las delaciones del Brasil, si no sería por la justicia norteamericana y por los periodistas nacionales y los periodistas, la prensa internacional, no se sabría nada. Ahora mismo viene un juzgamiento a Glass, pero a Glass no se le va a juzgar por el delito de peculado, de enriquecimiento ilícito, por concusión, sino por un delito de complicidad, de algo sencillito, para que pueda tranquilamente, Glass no va a ir a la cárcel por este caso, él va a quedarse tranquilamente libre, a él le van a acusar este delito de complicidad que puede ir de 2 a 3 años, y no le pasa nada. Pero si eso sería con uno del pueblo de abajo, iría a podrirse en la cárcel. Entonces ahí vemos ambigüedad. Hay ambigüedad en el tema del extractivismo, en el tema de los territorios, que para nosotros es el primer tema. Y ahí usted ve que fue ratificado el ministro de Minas, el ministro Córdoba, y si él es ratificado, significa que va a dar continuidad en la política. Y vemos continuidad en lo que ha sucedido en los últimos 3 meses en el caso del extractivismo. Totalmente, porque siguen las concesiones, sigue la hemorragia de concesiones, al extremo que en el Ecuador ha rebasado a la hermana República de Colombia, que tiene el 5% del territorio nacional concesionado a las corporaciones nacionales y transnacionales. En el Ecuador ya no es del 5%, es el 12%, ya cerca del 12% del territorio nacional comprometido con el extractivismo. Y sabemos que el extractivismo es perverso. Por el lugar donde ha estado la locomotora minera, ha dejado huellas imborrables, impactos ambientales, impactos en la salud, impactos culturales, impactos económicos, impactos sociales. Es decir, el extractivismo por algo es considerada la segunda industria más contaminante del planeta. Y si nosotros estamos apostando, o el gobierno más bien apuesta por el extractivismo, obviamente que nosotros apostamos por la vida, por el agua, por las fuentes de agua, y por más que indulte 5, 6, 7 hermanos indígenas que defienden el agua, que defienden la naturaleza, la Pachamama, vendrán nuevamente acciones de extractivismo y las comunidades no van a quedarse con los brazos cruzados. Cuando hay una agresión, cuando hay un despojo, cuando hay una violencia, lo menos que van a poder es ellos también reaccionar. Y ante esa reacción aplican los artículos del Código Orgánico Integral Penal y a la cárcel, se ha dicho, y la historia se repetirá. Ahora, de alguna manera ustedes han estado dialogando en varios temas, además del extractivismo. ¿Ha cedido el gobierno en alguno de esos temas? Por ejemplo, lo que ha ocurrido con la casa esta que es simbólica, que les han devuelto, pero en realidad no es que les han devuelto, sino que ustedes estuvieron siempre ahí. Ahora se ha oficializado la entrega para la CONAIE de este espacio. Creo que fue un gesto importante de Lenín Moreno, de cuando nos dio la bienvenida indicando que nos va a dar en comodato a los 100 años la casa de la CONAIE. Pero nosotros hemos sido absolutamente claros y le decimos gracias, reconocemos. Pero los caramelos son ricos, pero no son suficientes. Nosotros no venimos a pedir la casa de la CONAIE, venimos a pedir y a exigir y a demandar que la casa grande no se toque, las fuentes de agua, los territorios, la biodiversidad que es tan rico y que tiene el país. Y en el tema incluso del comodato, nos da para 100 años. Viene otro gobierno, puede hacer igual que Rafael Correa, pretendernos quitarnos, porque nada garantiza. La forma de garantizar, y eso habíamos exigido, pero no se dio, es que se nos dé a través de una transferencia, mediante escritura pública de transferencia, de traslado de dominio, pero eso no se nos dio, y es una cosa tan pequeñita, pero bueno, en todo caso nosotros vamos a seguir. De todas maneras, ustedes tienen el derecho de seguir ahí sin que se les remueva durante un plazo amplio, ¿no? Y vamos a seguir, con comodato, sin comodato, con escritura, sin escritura, eso es por reparación histórica y por continuidad histórica, eso es como un símbolo del movimiento. Hay una esperanza de todas maneras, pero vemos, por ejemplo, podemos sintetizar entre actores dentro del gobierno con un comportamiento diferente, por ejemplo, en este caso, con lo que ocurrió con la casa, con el caso de Espinel, que estuvo a cargo, y con otros temas que estuvieron a cargo, más bien a cargo de Pavón. ¿Vemos algún tipo de diferencia entre diferentes actores dentro del gobierno? Bueno, yo creo que ante
el anuncio de la mano extendida del presidente Moreno, el resto de ministros, creo que el 85% de ministros vienen del Correato, son verde flex, pero tienen que ellos medio incómodamente, medio disimuladamente, tienen que sentarse hoy con nosotros y tratar de dialogar, porque si ellos no están de acuerdo con el diálogo, simplemente tendrían que presentar la carta de renuncia, así de sencillo. Pero eso es la apariencia. Ahora, en el fondo, nosotros estamos seguros que los ministros estarán ya cansándose, un rato querrán que el diálogo se rompa, aborte, y ellos continuar. O sea, hay una separación entre lo que dicen los ministros de Alianza País contra lo que dice Lenín Moreno. ¿Podemos dividir eso si es que hacemos una síntesis entre actores políticos del gobierno? Yo creo que sí hay, pero no pueden ser muy explícitos aquellos ministros, y los que son explícitos se fueron. Caso Pavón, caso Patiño y caso Hernández. ¿Se dieron? ¿Se rindieron? No creo que se rindieron, más bien ellos están tomando una estrategia de cada vez más irse alejando, cada vez más el divorcio irse consolidando entre los buenos y los malos, y Correa va a ser el mayor opositor al gobierno de Moreno. Entonces ahí los lugartenientes de Correa van a decir, sí, yo estuve solo un mes con Moreno, yo no soy causante de esto, porque después van a decir, pero si ustedes estuvieron ahí, va a decir, no, y apenas un mes estuve y ya me separé. Entonces ellos van a, claro, es el sueño, ¿no?, de volver a tener a Correa de presidente de la República del Ecuador. Sería padecer de amnesia a los ecuatorianos volver a elegir a semejante ficha. Entonces, porque el jefe del cartel aquí no es Glass, el jefe del cartel es Rafael Correa Delgado. Entonces usted puede asegurar que existe una división, y es un bando de Correa y otro bando de Lenin. Sí, yo creo que eso sí. Y además eso nosotros habíamos anticipado antes. En todo proceso de estos que ha habido, se han dado procesos revolucionarios incluso, a pesar que aquí no ha sido proceso revolucionario. Ustedes recuerdan la Revolución Mexicana, hubieron ahí los maderistas, los villistas y los zapatistas, tres facciones. En el tiempo de la Revolución Rusa hubo mencheviques mencheviques y bolcheviques. Recientemente, y esos son procesos revolucionarios. Es que no es revolucionario el caso del traslado de mando entre Uribe y Santos, que Santos era el mimado de Uribe, terminaron separándose y peleándose a muerte, que ni el Papa les pudo reconciliarles. Acá va a ser algo similar. Lo que pasa, mi lectura es que Correa pensó, Correa nunca confió en Lenín Moreno, sino vio las encuestas y no les favorecía, entonces tuvo que sacrificar a su delfín, que era Glass, y le tuvo que poner a Lenín Moreno. Pero aún así los correístas, incluido Correa, tenían alguna expectativa, alguna esperanza de que Lenín Moreno sea un títere que pueda responder a capa y espada a todas las designios y las consignas del correísmo. Ventajosamente creo que Lenín Moreno sí tiene personalidad, y dijo un ratito, esto no es así, y aquí soy yo el presidente, y él es el presidente, y como él es el presidente de la República, los ministros nada más que son menos que inquilinos. Al presidente de la República se le dice, presénteme la renuncia y chao, y pueden irse muchos, y los tres son los primeros fusibles. De aquí van a venir más fusibles que se van a seguir quemando. Entonces todos los miembros del gobierno, ministros y asesores, todos fueron puestos por el partido, y ahora están migrando unos hacia Correa y otros se quedarán con Lenín Moreno. Entonces Lenín también fue otra pieza, otra ficha de esta estrategia electoral. Sin duda fue la mejor ficha, y por eso ganó las elecciones, y por eso este rato llega a tener el 84% de respaldo, de legitimidad, porque le está dando resultados su posición más parsimoniosa, su invitación al diálogo, no es insultador, no es descalificador, y justamente ese tipo de gobernantes quiere los ecuatorianos, no un desafiante, un insultador, un descalificador, un estigmatizador, una persona que siembre veneno todos los días sábados. Entonces, frente a eso que no esperábamos, porque no pensábamos que iba a ser tan rápido la ruptura, este divorcio, esta fractura, pensábamos que a lo mejor a los 3 meses, a los 6 meses, pero esto fue casi inmediato. Entonces ahí es donde empieza a darse ese divorcio. Entonces los ministros
muchos tendrán que estar comiéndose cemento ante las declaraciones de Lenín Moreno, porque son de formación correísta. Su autoritarismo y todo su esquema, su estructura autoritaria les mantiene, pero muchos deberían estarse muy incómodos, pero también sabemos que las delicias del poder son delicias al fin. Entonces dejar un ministerio no es fácil, tendrán que quedarse, tendrán que comerse muchas cosas que están pasando allá si quieren seguir con Lenín Moreno. Y si no, si ven que eso ya es que no mismo, entonces van a tener que irse a la otra banda. Es interesante esta observación sobre el tiempo. Se esperaba que ocurra, pero que ocurra con un plazo mayor. De todas maneras, vemos que la ciudadanía tiene mucha más prisa y que esperaría que las cosas se den con un plazo mucho menor. ¿Cómo vemos como grupo, como el sector indígena, sobre el pedido de indulto y de amnistía que ha hecho el movimiento formalmente al Ejecutivo? Vemos que se va a materializar, ustedes tienen prisa con eso, porque son cosas humanas, ¿no? Pero ¿va a ocurrir? ¿Qué fe tienen ustedes sobre que esto se lleve a cabo? Desventajosamente yo no tengo mucha fe sobre las amnistías, porque allá ya está bajo el control de la Asamblea, y en la Asamblea están los verdes, aunque también muchos de los verdes empedernidos van a migrar muy pronto. Van a migrar. O sea, el bloque de asambleístas de Alianza País se van a dividir. Se van a dividir. Es probable que se dé un chaupi-chaupi, es decir, mitad. Sí, porque van a haber unos correístas que no van a, pero los otros ya vamos viendo que van a irse hacia el poder. Porque este rato, quien tiene el poder no es Correa, es Lenín Moreno. Pero sí me preocupa un tema que usted manifiesta sobre la criminalización y los indultos y la amnistía. En el Ecuador no se va a resolver la conflictividad social, la criminalización de la protesta social, mientras esté intacto el extractivismo. Y no se va a resolver mientras no se den reformas a algunos tipos penales que criminaliza la protesta social y que mantiene el Código Orgánico Integral Penal. Si no se descriminaliza el artículo, solo uno le pongo, el artículo 284 del COIP, que habla del delito de ataque y resistencia, ¿cuántos de mis hermanos, probablemente nosotros mismos, tendremos que otra vez ir a parar una cárcel? Cuando no se descriminalice el delito de terrorismo, de interrupción de servicios públicos, entre otros, pues eso es, somos criminales en potencia. No digo que así es la realidad, sino que eso es de acuerdo a la versión del Estado, porque aquí ya ni siquiera queda en la voluntad del presidente Lenín Moreno, sino es la estructura del Estado colonial, del Estado que mantiene su forma. ¿Es un paradigma tal vez cultural del Ecuador también? No solamente cultural, sino es, yo diría, de la clase hegemónica de la oligarquía, que buscará proteger sus recursos, sus bienes, su patrimonio, y alguien de que atente contra aquello, pues va a sacar toda la fuerza a través de la policía, de los militares, de los jueces, de los códigos, y otra vez caemos en lo mismo. Entonces, aquí la idea sería, para ver si realmente quiere sembrar paz, tranquilidad, hay que parar el extractivismo. Hay que declarar al Ecuador territorio libre de minería metálica industrial. No estamos diciendo la minería no metálica, como es los cerámicos, los ladrillos, las tejas, la grava, la piedra, la arena. Eso no, eso es una necesidad para la construcción. Y al menos salvar, y si no quiere declarar territorio libre de minería, como lo hizo la República de El Salvador, como lo hizo la República de Costa Rica, que vive del turismo, porque a nosotros muchas veces nos dicen, ustedes lanzan algunas propuestas, pero no dan alternativas. Claro que hay alternativas. La alternativa es el turismo, como lo vive Cuba, como lo vive España, como lo vive Costa Rica, como lo vive la mayor parte de países del mundo que viven exclusivamente del turismo. Y nosotros, viviendo en un sitio, en un lugar privilegiado, porque pasa la línea ecuatorial, no aprovechamos el sector de la agricultura y ganadería. En vez de estar nosotros importando el trigo, que importamos, el 98% del trigo viene de Estados Unidos y el Canadá, acá no sé, y sin embargo somos igual a cebada, y sin embargo consumimos la Pilsener, y no es malo, ¿no? Pero todo eso es con productos, con granos, con cereales importados. Nosotros podríamos ser un país exportador. Ahí está. Y la última, perdóneme, la verdadera mina no está bajo la tierra, bajo la superficie. La verdadera mina está en el combate sin cuartel a la corrupción. 400.000 millones de dólares que ha tenido este gobierno en los 10 años
Ningún otro gobierno ha tenido semejante cifra descomunal, colosal. Y claro, ahí dicen, arca abierta, el santo peca, pero además aquí no han sido ni santitos, sino que han sido unos traviesos, y que es Rafael Correa, su gobierno pasa a la historia como el gobierno más corrupto de la historia republicana del Ecuador. ¿Qué indicador tendríamos de que se están realmente haciendo acciones a favor de las peticiones indígenas? Por ejemplo, el tema de la implementación del Estado plurinacional. Vemos ahora, debería yo presentarle a usted como Yacu Sacha, ya no Carlos Pérez Huertambel, sino Yacu Sacha Pérez Huertambel, ¿es así? En efecto, parte de la decolonización epistemológica, porque nosotros somos tan colonizados desde los nombres que se me ponen. A mí me pusieron el nombre a San Carlos, a Carlos V, Carlos I, entonces pedí permiso a la Pachamamita y a mi mamá, y ahora soy efectivamente Yacu Sacha, o sea, agua del monte. Y esto tiene mucha significancia, mucho simbolismo, porque yo nací un 26 de febrero, es decir, en el equinoccio de invierno. Nací en un carnaval, y no hay carnaval sin agua. Claro. El agua es vida para nosotros. ¿Este es un logro indígena, un logro de la lucha indígena? Bueno, nosotros consideramos que hay que decolonizarnos de tanto poder colonial que está, y que esto es una muestra, pero a más de este cambio de nombre, en vez de Carlos Ranulfo sería Cusacha, pero a más de eso es un cambio, una revolución interna, una revolución de los runas, del ser humano, que tiene que tener una mayor conexión con la Pachamamita. Un estímulo para la cultura indígena. Un estímulo, una reivindicación, una revalorización, porque con todo el cariño y respeto para los que se llamen Carlos, he averiguado, he investigado, ¿y qué significa Carlos? No significa nada. No sé, algún significado alguien tal vez tendrá, pero yo no conozco. Pero Yacu sí, agua es vida. Entonces, tener este documento que sí me ha traído muchos conflictos, porque tengo que cambiar en la licencia de conducir, en el pasaporte, en los títulos de la CENESID, en todo, absolutamente en todo, y mucha gente me sigue llamando de Carlitos, o como que, y cuando yo ya no soy, estoy explicando, ya no soy Carlos, soy Yacu, y bueno, entonces trae conflictos, pero creo que nunca es tarde. Así tendría 99 años, y si sé que mañana voy a vivir, volvería a hacerlo, y seguiría defendiendo el agua, y seguiríamos sembrando plantitas, y seguiríamos protegiendo la Pachamama. Es una convicción una convicción cultural. Porque, oiga, nosotros podemos no tener minerales, podemos no tener millones, podemos no tener el patrimonio que tiene Glass Correa, pero tenemos una riqueza sin igual. Tenemos salud, tenemos aire fresco, tenemos aire puro, tenemos una biodiversidad, tenemos el monte, tenemos la biodiversidad, que allá están los potenciales milagros de la salud, que ahí podemos encontrarlos, la farmacopea de nuestros abuelos que tenían, y tenemos eso hay que defender. Si perdemos las fuentes de agua, si perdemos la biodiversidad, ahí sí nos sentiremos empobrecidos, y además nos sentiremos despojados, y ahí sí nos quedará quizás solamente los brazos para cruzarnos y para ponernos a llorar, y eso no queremos llorar, queremos morir de pie, porque luchando nacimos, luchando moriremos. Este cambio de identidad representa un logro dentro de las negociaciones también ahora con el gobierno. No, porque esto ha sido más bien una reivindicación anterior, antes que Correa mismo. Yo, para ponerle a mi primera hija el nombre de Ñusta, tuve que sacar todo un trámite en mi organización de la provincia, un certificado, qué significa y todo eso, las raíces ancestrales. Pero ya para bautizarle y identificarle con el segundo nombre a mi segunda hija, que tiene ya también 12 años, ella se llama Siri, para eso ya no requería. Entonces, pero claro, hay muchos temas que están pendientes, ¿no?, en el diálogo con el gobierno. Y de la implementación del Estado multinacional también. Plurinacional, está enterito. Eso es muy difícil. ¿Vemos algún indicador que sea favorable? Ninguno. Por ejemplo, ojalá en la reunión que tuvimos con Lenín Moreno, después de haber planteado el tema de territorios, el tema de educación, el tema de la reforma agraria, el tema de las instituciones, el tema de la criminalización de la protesta social, bueno, todos los temas. No había presentado yo el tema, pero el presidente de la República, a través de su secretario particular, el doctor Mangas, me llamó ese rato y me dijo:
¿cómo está el caso de Manuela? ¿Cómo están ustedes? Dije, pues, no sé qué responderle, porque decirle que estamos muy bien le estaría mintiendo, pero que decirle que estamos pésimamente mal también, porque estamos ahí... distanciados. No, pues, o sea, lo lindo es que ni la distancia geográfica, ni la distancia del tiempo ha podido fracturar nuestra relación de pareja que tenemos. No podemos vernos todos los días, que tengo una sana envidia con las familias de acá del Ecuador. Tengo que esperar que coincida algún viaje internacional para podernos encontrar cada 3 meses, cada 4 meses con ella. Pero aprovechando las tecnologías del Skype o el WhatsApp o el teléfono, estamos a diario en contacto. Y Lenín Moreno dijo ese día, el asunto tiene que resolverse. Pero ya van, creo, ya 2 meses y no se resuelve. Y una muestra de ejercer el Estado plurinacional sería el reconocimiento de nuestro matrimonio ancestral. Claro. Y el matrimonio ancestral lo reconoce el artículo 17 de la Convención Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Pero el caso está en el CERD, en las Naciones Unidas. Vamos a ver qué pasa allá. También ojalá haya voluntad política de acá. De todas maneras, un tema que, a pesar de que no es particular solamente de nosotros, porque esto va en contra de todos los derechos colectivos de todos los pueblos indígenas. Es decir, que lo que les asegura Lenín Moreno que se va a hacer no se está llevando a cabo, se está demorando, tal vez no tiene los brazos ejecutores o no están a cargo suyo. Ahí se acentúa esta separación entre él y su partido, ¿puede ser? Puede ser eso una razón, puede ser también la cantidad de ocupaciones que tienen los ministros, más con esta tempestad en la que se encuentran internamente fracturados. Dicho de otra manera, podría ser un tema secundario, terciario, que no le dan la importancia debida. Deberían, solamente aquella persona que estaría separada, forzosamente separada, entendería lo que es de estar separados una pareja, una familia, porque somos una familia, porque somos un matrimonio, porque somos un hogar que se intentó por venganza política del anterior gobernante hacer lo que está haciendo. Solamente ahí entendería. Pero de todas maneras, si hay otros temas que ojalá el gobierno, yo una vez más apelo y quiero ser optimista, aunque me digan de iluso, quisiera que el gobierno de Lenín Moreno, y no porque los indígenas seamos bonitos o seamos tiernos o llevemos ternura, sino por una reparación, por justicia histórica, debería devolver muchos de los derechos que hemos sido despojados. Y el primer derecho es el derecho a los territorios. Y territorio no solamente es el pedacito de tierra, territorio y territorialidad. Esto significa, el territorio es también el Jahuapacho, o sea, lo que está arriba de la superficie, y el Ucupacha, lo que está dentro de la superficie. Y la territorialidad significa ese consentimiento que debemos dar los pueblos cuando pretenden meterse con alguna actividad extractiva en nuestros territorios. Es una simple comparación que les hago. Yo podré irme nomás, y valido de mi prepotencia, de mi arbitrariedad, de meterme en una casa, en una quinta, en una hacienda, en un banco, en una institución. No, pues tengo que pedir permiso. Por sinécdoque que también el Estado, por más Estado que sea, por más panas chinos que tengan ahí, por más dinero que digan que ofrezcan, que además le ofrezcan porque no lo van a poder cumplir, y meterse a los territorios de Nankín, a los territorios de Pananza, San Carlos, de Fruta del Norte, de Cordillera del Cóndor, de Intac, de Quimsacocha, de Río Blanco, de todos los sectores, pues por elemental respeto a los pueblos originarios deberían pedir permiso y pedir el consentimiento. Si las comunidades dicen, está bien la minería, nos dan, llegan a un acuerdo, perfecto, pero si las comunidades hacen resistencia, pues debería respetarse, pero eso lastimosamente no se da. Ahora, sobre otro tema, los indígenas han sido siempre productivos, siempre han cultivado la tierra, pero dentro de sus peticiones no se habla de incentivos, lo que otros sectores, otros grupos, sobre todo los productivos, piden incentivos para que puedan desarrollarse nuevas alternativas de ingreso de divisas o de crecer, enriquecer al país. ¿Ustedes han pensado o han visto o cómo ven tal vez este otro tipo de incentivos que son los bonos o las casas? ¿Tienen algo que ver con el grupo indígena? Hay una diferencia abismal entre los que buscan incentivos, que tampoco es malo, pero y nuestra propuesta.
y eso podemos resumir en una sola palabra, que diferencia, ¿no? Nosotros no vivimos de la tierra, vivimos con la tierra. Y nosotros no estamos para explotar la tierra, menos para dominar. Porque nosotros no podemos a nuestra madre, a la Ipa Mamita, la madre tierra, dominarlo, someterlo, como predica el Evangelio y el Génesis y el colonialismo. En consecuencia, nosotros no estamos para exprimir a la tierra, pero sí vivir con la tierra. Y vivir con la tierra es criar la tierra como nos han criado a nosotros. Pero la gran pregunta es, ¿cómo pedimos incentivos si no tenemos donde cultivar? Si hay 1 millón de familias que no tienen una raya de tierra en el Ecuador, familias campesinas indígenas. Si cuando entraba a correr en el 2006, 2007, había alrededor del 13% de la población indígena desplazada desde el campo a la ciudad. En la década ganada, que para nosotros es una década saqueada, una década robada, se duplicó. En vez de ser el 13%, hoy es casi el 30% de familias indígenas campesinas que tuvieron que salir expulsadas del campo a la ciudad. Por eso encontramos aquí. ¿Y a qué se debe esta migración? Varias razones. Una, falta de servicios públicos. No hay alcantarillado, no hay agua potable, no hay letrinas, no hay buenas escuelas, no hay buenos colegios. Las carreteras no llegaron donde... Las carreteras tampoco llegaron a las comunidades, solamente quedaron de aquí hasta Ambato. Es cuestión de viajar por tierra, yo viajo siempre por tierra, y llegamos a Cuenca y llegamos de ahí muy sacudidos, ¿no? ¿Y los hospitales y las escuelas del milenio? Bueno, las escuelas del milenio costaron en unos 3 millones, en otras 6 millones de dólares, pero cerraron las escuelitas que con tanto cariño, abnegación, ternura, construyeron las comunidades haciendo bingos, compraron esos terrenos, de ahí construyeron las aulas, y cuando... Uno de los mayores logros que tenían las comunidades es tener una escuela en su comunidad. Porque es fácil tener una capilla, una casa comunal, una cancha de uso múltiple. Pero tener una escuela es muy difícil. Y teniendo esa escuelita, pues sus hijos mandaban prácticamente 5 minutos antes, o estaban ahí, podían ellos, mientras estaban lavando la ropa, mientras estaban con el zapapico o con el asadón cultivando su chacrita, estaban realizando sus labores agrícolas, podían estar viéndoles a los niños, a sus guaguas, y en el recreo no comían ahí la comida chatarra, sino venían a sus casas para comer la más chiquita, el quesillito, el motecito, y un rato a esos, les cortó, y les manda a los edificios inteligentes de 6 millones de dólares, y rompen con toda la situación cultural. Ya no festejan las 4 grandes fiestas andinas, los equinoccios, los solsticios, el Caparraime, el Paucarraime, y todos. Es decir, que la implantación de las escuelas del milenio erradicaron muchos íconos de la cultura indígena. Totalmente. Ahora hay que ir allá, los hijos ya no van con sus atuendos, con su pollerita, con sus anaquitos, con sus prendas además lindísimas, preciosas, de esos tejidos que tienen, ¿no? Ahora hay que ir uniformados como los uniformes de la cárcel. ¿Y ya no se habla de quichua? No se enseña en lengua quichua. 2 de cada 3 niños no aprenden en su lengua materna. Es increíble. O sea, de cada 10 niños indígenas, apenas 1 se gradúa en la universidad. Es un mito, el gran mito de que el Ecuador ya cambió. Y en todos los temas, educación, salud, producción, es el gran mito. Y tenemos esperanza de esta voz de Lenny Moreno, que ha dicho que se va a recuperar esas escuelas de las comunidades. ¿Creemos de que eso vaya a ocurrir? ¿Se está haciendo algo con respecto a eso? La esperanza tenemos siempre, pero ahora hay que ver cuánto de realidad es aquello. Aquí el gran reto del presidente Lenny Moreno es cumplir su palabra, honrar su palabra. Si no honra su palabra, esa legitimidad del 84% que llegó a superarle a Correcta, alguna vez llegó a tener el 82%, de la misma manera, como cuando se le pone una aguja en el globo, podría venirse al piso. Pero nos queda siempre esta duda de si es él el que tiene que honrar su propia palabra o si no también el partido, ¿no? El partido al que pertenece. Bueno, él se debe a un partido y él se debe al correísmo. Sin el correísmo probablemente no llegaba, y su estructura y todo eso, pero creo que él tiene una oportunidad histórica
yo no digo una oportunidad de oro porque no soy muy partidario, no soy partidario del extradición, pero sí una oportunidad de vida, una oportunidad de agua, diría, porque el agua vale más que el oro, de cambiar el país. ¿Y cómo puede cambiar? Yo creo que con unas acciones tan pequeñitas, pero potentes. Él debería llamar a una consulta popular para descorreizar la cárcel institucional en la que vivimos actualmente. Los jueces son correístas, no tenemos ninguna garantía de una honestidad, de una ética, de una justicia sana. Los códigos son correístas, son draconianos porque endurecieron las penas y ampliaron las penas, el tiempo de las penas. Las instituciones están, la justicia está secuestrada por el Estado, más allá de que sea Lenín Moreno. Y la única manera de cambiar al procurador, al contralor, al fiscal, a los jueces de la Corte Constitucional, a los jueces de la Corte Nacional, Judicatura, superintendente de bancos, compañías, economía popular y social, y todos, es eliminando ese prostituido ente llamado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y eso se lo hace a través de una consulta. Creo que no hay otra opción, y además, para descorreizar incluso esa asamblea, para una recomposición de esa asamblea, es la consulta. Y Lenín Moreno podría legitimarse, además, si este rato está con una enorme popularidad, pues fijo que ganaría un proceso de consulta popular. Tendría que hacerse rápido. Tendría que hacerse más bien rápido, antes que le coja las medidas económicas, que ahí también vamos a ver, ahí le queremos ver al presidente Moreno. ¿Van a haber medidas económicas? Pues eso es irreversible, solo es cuestión de tiempo. Unos decían septiembre, tal vez que no sea septiembre, puede alargar a octubre, puede alargar a noviembre, puede alargar a enero, puede ser que acudan a los organismos internacionales para seguir endeudando, pero no hay deuda que no se pague, tarde que temprano. Puede ser que no sea este año, aunque algunos dicen que sería este año mismo, porque se vuelve insostenible para el próximo año sacar, creo que 6 o 8 mil millones de dólares solo para cubrir compromisos con la deuda. ¿De dónde va a sacar? Va a tener que tomar medidas económicas, y ojalá las medidas económicas no sean contra los sectores más vulnerables, y los sectores más vulnerables desventajosamente somos los pueblos indígenas, son la gente, la clase trabajadora, somos la mayoría de los ecuatorianos, y ahí sí va a ser un golpe que podría llevar a un estallido. Ojalá ahí actúe con, no pensando miopemente como presidente, sino como un estadista. Y creo que otro tema que es fundamental para que Lenín Moreno pase a la historia es un combate a la corrupción, pero ya no solamente hasta ahí donde está. Creo que hay que abrir, más o menos como decía en el tiempo de Juan 23, cuando llegó al Vaticano y encontró una podredumbre similar a Carondelet cuando habría llegado. Ir a administradores de contratos, ir a directores de ministerios. Exactamente, o sea, tiene que sacar todo lo que están ahí, los grandes negociados petroleros, los grandes negociados de concesión de minerías, los grandes negociados de concesiones y contratos de obra pública de las carreteras, los grandes negociados que se hicieron con las refinerías, los grandes negociados que se hicieron con la telefonía celular. Lenín Moreno debería renegociar la concesión con la telefonía celular, que se llevan en chorros la plata. Hay una larga tela por cortar en temas de corrupción y apenas hemos empezado. Muchas gracias, Yacu Sacha Pérez Huartamber. Siempre es un placer dialogar y ojalá seguirnos viendo. Creo que para el colmo tenemos que estar preparados, y de aquí el 20 toca estar en las calles para quizás seguir empujando para que Lenín Moreno tome una decisión en firme por una consulta popular, y también un combate a la corrupción. La corrupción nos está robando la esperanza, nos está robando el presente y futuro de los ecuatorianos. ¿Qué hay el día 20? ¿Va a haber una marcha? Una movilización en todo el país. ¿En dónde va a ser esta concentración? Bueno, estamos definiendo, la Ecuarunari tomará una decisión en los próximos días, pero ya esto es a favor de que cumpla Lenin sus ofrecimientos, y en contra de los que se están ofreciendo mantener. Es una protesta contra la corrupción. Los ojos deben estar fijos en la Fiscalía General del Estado y en los jueces.
porque el fiscal tiene que hacer extensivo no solamente al señor ingeniero Jorge Glass Espinel, tiene que hacer extensivo la instrucción fiscal al jefe de la banda, a Rafael Correa Delgado. En el Ecuador todo el mundo sabe que en los 10 años no se movía un dedo sin la aquiescencia, sin la autorización del presidente Correa. Y eso tiene que destaparse. Lo que pasa es que este rato el señor Jorge Glass es una especie de corcho que le mantiene ahí como un corcho tapado. El rato que se destapa ese corcho, va a salir una cloaca. La protesta es contra la fiscalía, contra la judicatura, entonces. Es contra la corrupción y exigiendo a estas entidades de justicia y de control que actúen de manera inmediata, sin pausa, sin excusa, ahora. Listo, esa sería entonces la invitación para todos los ciudadanos y que se unan a esta protesta. Muchas gracias, Yaku Sacha, perdón. Y muchas gracias a todos por escucharnos. Les invito a que sigan nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter, en YouTube, Poder Ciudadano S. Y gracias también a los colaboradores ciudadanos que nos acompañan y que nos ayudan a la producción de este programa. Hasta la próxima.